Para nuestra práctica realizamos un sensor de temperatura, el cual se divide en 4 bloques. El primero sería un sensor de temperatura LM35, el cual nos proporciona 10 milivolts por cada grado centígrado. Al ser un voltaje tan pequeño, es necesario utilizar un amplificador no inverso, el cual nos ayudará a elevar el nivel de voltaje generado en el LM35. De esta manera se conforma nuestro segundo bloque. El tercero sería colocar comparadores de voltaje, los cuales detectan la temperatura que le corresponde a cada nivel. Y por último, nuestro cuarto nivel, el cual corresponde a los indicadores de LED, los cuales se prenden a cierta temperatura. A continuación, el Inge Carlos nos explicará con detalles cada nivel. Como les mencionamos, nuestro bloque 1 corresponde a lo que sería nuestro sensor de temperatura LM35. En la terminal número 1, que corresponde a la alimentación, irá conectada a la batería. La terminal negativa de la batería irá conectada a tierra. La terminal número 2 corresponde a la salida de voltaje y la terminal número 3 la debemos de conectar a tierra, como lo indica el datasheet de este sensor. Sabemos que el voltaje que nos emite es muy pequeño porque por cada grado centígrado nos arroja un voltaje de 10 milivoltios. Entonces haremos uso de un amplificador no inversor. La resistencia 1 del amplificador no inversor irá conectada a la entrada inversora y a su vez a la salida. La resistencia número 2 irá conectada a la entrada inversora y a su vez conectada a tierra. Con este arreglo tenemos que la fórmula de voltaje nos dice que 1 más la resistencia 1 entre la resistencia 2 multiplicado por el voltaje de entrada tendremos el voltaje de salida. Nosotros queremos que se potencialice 10 veces el voltaje que nos emite el sensor a 10 grados centígrados. Sabemos que a 10 grados centígrados nos emitirá un voltaje de 100 milivoltios. Entonces queremos que con el amplificador nos dé un voltio, es decir, 1000 milivoltios. Entonces, nos dice la fórmula que la fórmula al sustituirla quedaría como 9 entre 1 más una unidad quedaría 10 por punto 1 nos quedaría lo que sería un voltio. Entonces, esto lo podemos comprobar si lo simulamos. Si lo simulamos, vemos que a 10 grados centígrados lo que emite el sensor son 0.10 voltios, es decir, 100 milivoltios. Cuando pasa por el amplificador, con este arreglo, lo que va a pasar es que la ganancia se va a aumentar 10 veces, o sea, se va a multiplicar por 10 veces, arrojándonos un voltaje de salida de 1.03 voltios. Es decir, que tuvimos una ganancia por 10 del voltaje que nos da el sensor de temperatura. Asimismo, entramos ahora a lo que sería nuestra tercera etapa, que sería la etapa de comparadores, por lo que haremos una divisora de voltaje con resistores. Utilizaremos lo que son 10 resistores con un voltaje, con un valor de 10 kiloohms cada uno. Esta divisora de voltaje irá conectada a la batería y a su vez conectada a tierra. Entonces, como son 10 resistencias, en cada nodo de estos resistores tendremos aquí un voltaje, aquí tendremos 2 volts y aquí tendremos 3 volts, aquí tendremos 4 volts y así consecutivamente. Entonces, utilizaremos lo que será un amplificador, pero en este caso actuará como un comparador. Entonces, en la terminal no inversora será alimentada por el voltaje de salida de nuestro amplificador no inversor.
nuestra terminal o nuestra entrada inversora será comparada con el voltaje que tenemos en este nodo del resistor. Entonces, nuestra terminal número 11 irá conectada a tierra y nuestra terminal número 4 será alimentada al hacer la comparación por lo que sería nuestra batería. Entonces, lo podemos simular. Vamos a seleccionar esa sección para que se entienda mejor. A 9 voltios no va a prender nuestro LED porque el voltaje que está recibiendo esta entrada no inversora es menor al voltaje que está aquí, que es de 1 voltio. Entonces no prende nuestro sensor. Cuando nosotros aumentamos a 10 o más de 10, nuestro voltaje de aquí va a ser mayor que el voltaje de la entrada inversora, por lo cual entrará el voltaje de nuestra batería, haciendo que encienda nuestro LED. Pero antes que nada tenemos que poner una resistencia para que nuestro LED no se queme y por lo tanto no funcione. Entonces, a nosotros subir a lo que serían 10 grados centígrados, prende nuestro primer LED. Más de 10 sigue prendiendo nuestro primer LED. A los 20 prende lo que sería nuestro segundo LED, que es un LED verde. Más de 20, nuestro LED seguirá prendiendo. Y cuando llega a los 30 grados centígrados, va a prender nuestro tercer LED. Vemos que tenemos un voltaje de salida de 3.04 voltios. Entonces, nosotros hicimos aquí, para no entrelazar los cables, hicimos lo que es una burbuja, la cual la tuvimos que etiquetar con el mismo nombre para que cumpla su funcionamiento. Si esta burbuja sea etiquetada con diferentes nombres, pues realmente no se estaría transmitiendo el voltaje de salida a cada una de estas entradas no inversoras. Una manera de aplicar este sensor de temperatura sería en una máquina, la cual al estar trabajando su motor emitirá cierta temperatura conforme pase el tiempo, lo cual podría causar que la máquina deje de funcionar. En este caso, cada color que emita el LED representa un mensaje. Por ejemplo, el color azul representa una elevación de la temperatura, la cual nos indica que algo anormal sucede en la máquina. El color verde representa una elevación en la temperatura, la cual está a punto de llegar a su límite, y el color rojo representa que la máquina debe de dejar de trabajar para que su nivel de temperatura disminuya, ya que está en su punto máximo de temperatura. Y así es como concluiríamos lo que sería nuestro sensor de temperatura LM35, con esta simulación en Proteus y con su importancia o aplicación.